Vivimos en un estado fallido, en donde el gobierno, la religión, los medios de comunicación están en complicidad para someternos, para tenernos así, de esta manera. Pero nosotros sabemos que sí podemos hacer algo en contra de este sistema. Y para ello es que venimos aquí a informarles, a decirles que sí hay una manera no violenta de derrocar a estos hijos de puta que nos desgobiernan. Pero para ello es importante que la gente entienda qué es el Estado, cuáles son las obligaciones del Estado y cómo se financia este, para que entienda el porqué de lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos como vía de liberación la desobediencia civil pacífica. Y ahorita que vemos la definición de Estado, ustedes van a saber por qué, cómo está justificada. Miren, el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y colectiva que a través de instituciones tiene el poder de regular la vida de un territorio determinado. Es decir, que el Estado está compuesto por el territorio, por la sociedad que somos nosotros y por las instituciones, por el gobierno. ¿Cuáles son las principales obligaciones de un Estado? ¿Para qué se instituye un Estado? Pues bueno, dentro de las principales obligaciones del Estado están tres. La primera es brindar seguridad y protección a la población. Vemos que en cuestión de seguridad no se cumple, porque más de 60 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud de calidad. Más de 60 millones de mexicanos no tienen acceso a un empleo digno. No se cumple esa función, esa obligación del Estado. En cuestión de seguridad, vemos que la violencia se ha incrementado. ¿Por qué? Pues porque al cancelar ellos las oportunidades de empleo y desarrollo de la población, obligan a esta a ejercer, a llevar a cabo actividades delictivas. La violencia ha permeado tanto y así es tan fuerte ya en el país que hay algunos lugares en que ya la gente decidió tomar las armas para liberarse del crimen organizado, como ocurre en Michoacán con las autodefensas. Entonces vemos que la primera obligación del Estado no se cumple. La segunda obligación del Estado es mantener el Estado de Derecho y dar el marco jurídico para que la ley se aplique de manera rápida y expedita. Eso tampoco se cumple, porque el Estado de Derecho es violentado por estos malnacidos, por estos parásitos priandilleros, por los empresarios corruptos, por los traficantes de influencias y por los hijos de puta que nos desgobiernan. A diario violan la Constitución. No vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un estado de corrupción y de impunidad. Con respecto a la aplicación de la ley de una forma rápida y expedita, tampoco se cumple, porque vemos que los marranistros, los magistrados, los jueces, los ministerios públicos inventan cargos a los que están en disidencia en contra del Estado. Tenemos el caso más reciente de cómo la ley no se aplica de forma rápida y expedita. El profesor Patistán, que fue injustamente encarcelado por según haber asesinado a un individuo, estuvo 12 años preso. Por la movilización, la denuncia que se hizo y toda la presión nacional e internacional fue que el Estado tuvo que reconocer que era inocente, pero pasaron 12 años. Entonces vemos que esa segunda obligación del Estado tampoco se cumple. Y la tercera obligación del Estado es proporcionar los bienes y servicios que se requieren para que el país funcione adecuadamente, pero que no pueden ser comercializados por cualquiera. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a la infraestructura en sí, a los puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. El Estado, ¿qué está haciendo en este rubro? Está privatizando todo. Está haciendo de su obligación un negocio. ¿Para qué?
Pues para beneficiar a los hijos de puta que imponen a los presidentes, que imponen a los gobernadores, que imponen a los legisladores, a los marranistros y a toda esa bola de parásitos que están a su servicio. Entonces vemos que el Estado no cumple con sus tres principales obligaciones que tiene con la sociedad. Por eso es que debemos entender que vivimos en un Estado fallido. Ahora bien, ¿cómo se financia el Estado para llevar a cabo sus obligaciones? Pues bien, el Estado obtiene los recursos de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. Ese es uno de los principales rubros donde ellos obtienen el dinero. El gobierno no produce dinero, el gobierno simplemente recoge el dinero de todos nosotros a través de los impuestos. Y todos pagamos impuestos, porque desde el momento que compramos un refresco, un chicle, estamos pagando un impuesto. El otro rubro donde obtiene recursos el Estado es de la explotación y comercialización de nuestros recursos naturales. Y vemos que estos hijos de puta acaban de aprobar la ley energética, la cual se va a privatizar el sector energético del país. Es decir, lo poco que tenemos, también lo quieren privatizar estos malnacidos. Entonces nos preguntamos nosotros, si vamos a tener que pagar por todo, por educación, por salud, por vivienda, por energía más cara y demás, ¿para qué pagamos impuestos? Entonces por eso nosotros, con esto queremos que quede entendido que vivimos en un Estado fallido. Y ante un Estado fallido no tenemos más opciones que una, la violencia, la vía armada. Pero eso está cancelado en el país y les voy a decir por qué. Porque sería un suicidio colectivo a lo pendejo. Porque nos enfrentaríamos, el pueblo indignado que somos nosotros, contra el pueblo armado que es el ejército, la federal, los policías. Y de nada serviría porque nada más nos mataríamos entre los de abajo. Y los de arriba seguirían ahí contentos, entregando el país a los intereses nacionales y extranjeros. Pero la vía armada está cancelada. Sería un suicidio colectivo a lo estúpido. Pero tenemos otra vía. Esa sí funciona y ha funcionado a lo largo de la historia. Y esa vía depende de cada uno de nosotros, depende de cada mexicano. Y es la desobediencia civil pacífica. Y eso es lo que venimos a decirles. Tenemos nosotros un plan nacional de desobediencia civil, el cual voy a dar lectura para no extenderme tanto. El Plan Nacional de Desobediencia Civil establece, primero, se propone la creación de comités de desobediencia civil o consejos ciudadanos desobedientes en cada colonia, rancho, pueblo y un municipio de la República Mexicana. Segundo, los comités saldrán a difundir en cada plaza y espacio público del país el desastre nacional que está causando el Estado fallido para informar, concientizar e indignar a la población. Y al mismo tiempo difundir las acciones de desobediencia civil e invitar a la sociedad a ejercerlas. Esto lo lleva a cabo el INGAPE desde hace años. El Instituto Nacional de Gastos Pendejos lo lleva haciendo años, saliendo a balconear, a difundir cómo estos malnacidos se roban, despilfarran y gastan nuestro dinero a lo pendejo. Tercero, una vez que la cultura de la desobediencia civil haya permeado en la mayoría de la población y mediante consenso general, se determinará el inicio de acciones de desobediencia civil masiva y organizada en todas las colonias, ranchos, pueblos y municipios del país, de tal manera que el daño causado al Estado fallido sea lo suficientemente grande para empezar a debilitarlo en lo económico y financiero. Cuarto, una vez debilitado el Estado fallido, ejerceremos el artículo 39 constitucional que a la letra dice que la soberanía nacional reside, esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de esto. Y el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno. Pues bien, empezaremos el rescate de la nación, sustituyendo a los marranistros de la tremenda corte de inmundicia por gente honesta,
capaz e incorruptible que ahora está dando cátedras en las escuelas públicas del país. Tenemos gente muy capaz dando cátedra en las escuelas públicas, en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM, en la UACM, etc. Bueno, por eso, gente capaz, vamos a sustituir a esos marranistros. ¿Para qué? Para que convirtamos a la tremenda Corte de Inmundicia realmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en el máximo tribunal en donde todos los movimientos, luchas que han sido dañados por las políticas que han llevado a cabo el Estado fallido puedan interponer una controversia constitucional o un amparo de tal manera que se ha resarcido el daño. Y pongo por ejemplo el caso del ESME. Una vez que hayamos rescatado a la tremenda Corte de Justicia y la hayamos convertido en Suprema Corte de Justicia, el ESME podrá interponer una controversia constitucional en la cual se argumente que mediante la ley anticonstitucional que emitió el enano fascista, ese hijo de puta borracho de Felipe Calderón, para extinguir a luz y fuerza del centro, correr a 44,000 trabajadores y entregar la generación de energía eléctrica a privados y la red de fibra óptica a Narcotelevisa, los ministros van a dictaminar efectivamente que fue anticonstitucional y se tendrá que resarcir el daño. ¿Cómo? Pues creando una nueva central de energía eléctrica, restituyendo el trabajo a los 44,000 obreros desempleados que mandaron al carajo estos malnacidos. Bueno, ese es un ejemplo. Una vez rescatada las instituciones, podemos hacer eso. De acuerdo. Quinto, a las Fuerzas Armadas les informamos que la patria es el pueblo, no los traidores a la patria que están al frente de los poderes federales, razón por la cual serán juzgados a su debido tiempo como cómplices y traidores a la patria si osan reprimir al pueblo, que es el legítimo soberano de México. Las Fuerzas Armadas deben entender que la patria no es esa pinche bandera, que la patria no son las instituciones podridas que están manejadas por esta bola de hijos de la chingada. La patria es el pueblo, el legítimo soberano es el pueblo, y las Fuerzas Armadas deben de entender eso, deben de respetar al pueblo que es el legítimo soberano. Sexto, una vez que se inicie la recuperación del Estado, se convocará un nuevo constituyente y cada colonia, rancho, pueblo o municipio designará un representante para que entre todos y de manera totalmente horizontal construyamos el México que nos merecemos. Pues bueno, ese es el Plan Nacional de Desobediencia Civil. Ahora vienen las acciones de desobediencia civil, porque es importante ejercerlas. Miren, tenemos nosotros propuesto 15 acciones de desobediencia civil. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente generar esa cultura de la desobediencia en la sociedad, para que la sociedad deje de pensar como esclavo súbdito y empiece a asumirse como ciudadano con derechos, porque ya lo hemos dicho, el gobierno, el Estado, es mantenido por nosotros, por los impuestos que nosotros pagamos, y tenemos que exigir que se cumplan los derechos que aún están en la Constitución.